Durante la Guerra Civil Española, más de 500.000 de personas huyeron a Francia cruzando la frontera. Otros irían al norte de África, Rusia o América Latina. Estas personas huían de las bombas, del horror de la guerra, de la muerte. El gobierno francés de la época les tachó de extranjeros indeseables. Les distribuyó en campos construidos a toda prisa, con simples barracones, sin agua corriente, condiciones sanitarias mínimas y casi sin distribución de alimento. En ciertos lugares simplemente les dejaban a la intemperie. Esa guerra civil y el enorme conflicto que vino después debieron haber sido nuestro tope. Esto no tiene que volver a pasar. No permitiríamos que esto pase ahora. En el año 2011 comenzó otra guerra. Esta vez en Siria, una guerra en una zona Oriente Medio cuyos países ya saben desde hace tiempo lo que son los conflictos. Sus gentes huyen de las bombas, del horror de la guerra, de la muerte. Dejan un país desangrándose y con la sensación de que gane quien gane, el futuro para ellos no será favorable, que además tienen herido pero aún mordiendo al grupo terrorista más temido del mundo, y que la única opción para seguir viviendo, o al menos hacerlo sin miedo, es huir. 4 años después del comienzo de la guerra, más de 1 millón de personas habían entrado en Europa, saturando enseguida la capacidad de acogida de sus estados fronterizos, quienes al darse cuenta de la magnitud de la situación, cerraron las fronteras y construyeron campos a toda prisa, dejándoles algunos durante años en una especie de limbo. Las condiciones sanitarias y de alimentación de estos centros eran básicas o peor. Aquí los afortunados esperan. Son afortunados porque han llegado. Miles de ellos sucumbieron en el Mediterráneo y los demás, los que no pueden costearse el alto precio de este peligroso viaje, están todavía en Siria, luchando en la guerra o muertos en ella. Este es el conflicto y la crisis migratoria más grande de nuestro tiempo. Un momento histórico cuyo final aún no está escrito y cuyas consecuencias pueden determinar el futuro de Europa y hacernos saber lo que valemos y lo que somos como sociedad y como personas. La mayoría de refugiados llegan a Europa mediante 2 rutas. La primera comienza en el norte de África, concretamente en Marruecos o Libia, hasta llegar a las costas de Italia o Malta. En 2011 es ejecutado el jefe del Estado libio, Muammar Gaddafi. Hay quien asegura que en sus últimos momentos puso pateras a disposición de todos los inmigrantes que pudo, la mayoría subsaharianos, y les mandó hacia Europa como una especie de recado para los que habían acabado con él. Más tarde, cuando el país se hundió en la guerra civil, los traficantes aprovecharon la situación de descontrol cobrando una gran cantidad de dinero a los inmigrantes a cambio de unas embarcaciones en condiciones lamentables. A menudo, costarían la vida de sus ocupantes. La otra gran ruta que desde 2011 multiplicará cada año su número de transeúntes es la de los Balcanes, aunque en realidad esta ruta puede empezar mucho más lejos. Normalmente en Siria, pero también en Afganistán, Pakistán, Irak, Irán. Los refugiados pasan en un primer momento a Turquía, muchos se quedan aquí, pero hay otros que de nuevo se ven obligados a confiar en los contrabandistas y emprenden las peligrosas rutas marítimas hacia Grecia, hacia Europa. Alemania y los países del centro de Europa son los destinos predilectos de los refugiados. Este es el país occidental que más ha acogido, más de 100.000.
Le siguen Estados Unidos, Francia, Suecia y Reino Unido. Aquí en Alemania también se vieron algunas de las acogidas más emotivas por parte de la población, aunque claro está, también hay opositores. La crisis de los refugiados tambalea los cimientos de la Unión Europea, pone de manifiesto discrepancias entre sus Estados miembros e incluso entre sus gentes. Tópicos bien arraigados, una crisis ya existente, una cultura diferente. Aún así, el número de solicitantes de asilo aumenta cada año y a pesar de los esfuerzos, la cifra de refugiados acogidos es mínima en comparación con los que esperan al otro lado o una vez ya cruzada la frontera. Hay otros afortunados, sin embargo, a los que les han aceptado su solicitud. Después de huir de la guerra, después de cruzar un continente y 1000 penalidades, lo han conseguido, viven en Europa. It's not about go back if that's possible, but I know that's not possible in the moment. But when that will be possible, I have to go back to do something. Of course, I start my life here. I start my future now here, which is something I will continue with. But still, I have to do something for my country, you know? And this is what we try to do now. Like, we try to present the music in really good way, as much as we can. We try to put somehow jazz stuff in our music, somehow European stuff in our music, and we put something from Bach or Mozart in the middle of the song, like a little bar. People like it in this way, you know? Good evening, everybody. I'm very, very happy to be here tonight. We're coming here to make some dance together, some sing together, maybe some peace together. Thank you. يا حبي اللي غاب من عمري أنا حياتي عذاب حرمني الهنا. I try as much as I can to bring the culture in my way, in music way, you know. يا سلام عليكم يلا قهوة من هيك. We try to be part of this government. We are part of the integration. So the project now, Musicana, is not about me, it's not about the people in the band. It's about the culture, how to present the culture in a good way. I have a cousin. He was studying in Idlib, which is it's a city close to Aleppo. He was in prison for 2 years. He told me after when he came out, he said, of course he came out because of the revolution that started, and the government start to be nice with people after, you know, and all the people in the prison start to just like, okay, you are free now. He have done nothing. He was studying, and because he has an uncle, and his uncle was with the revolution side in 1983 in Syria. That's it. They killed his future, they killed his personality. 2 years without to see the sun. He swore to me that 2 years never have seen the sun. It's just like in 1.5 meter, 1 meter, that's it. 2 years. Do you believe in that after 2 years you will become crazy? For sure. La represión política es una de las principales razones de la guerra en Siria, y su origen está en 1963. Siria comienza a ser gobernada por el partido Ba'ath Árabe. Tiene varias ramas internacionales, pero las más importantes son las de Siria e Irak. En este último fue dirigente hasta su ejecución Saddam Hussein. Por otra parte, en Siria era la familia Assad la que cobraba importancia. Ya tenía miembros importantes en la política y en el ejército. De esta forma, en 1970, Hafez al-Assad dio un golpe de estado convirtiéndose en presidente de Siria. Ocuparía este cargo hasta su fallecimiento en el año 2000, cuando le sucederá su hijo y actual presidente, Bashar al-Assad. Padre e hijo mantuvieron activado el estado de excepción durante 48 años, lo que les otorgó mayor poder en materia de control y arresto de ciudadanos. Aquí entra en escena otro factor determinante, la demografía. La mayoría de sirios hablan el árabe y profesan la religión islámica. Gran parte de los musulmanes sirios son sunitas, chiitas o alawitas.
Por otra parte, hay una minoría cristiana y otra kurda. En Siria, los kurdos viven en el norte y noroeste del país, pero tienen presencia en otros estados donde, por lo general, aspiran a una independencia territorial, lingüística y cultural. La mayoría musulmana en Siria está compuesta por sunitas. La familia de Assad es, sin embargo, alawita, la cual representa únicamente al 10% de la población, y que esta minoría tenga adjudicados los principales puestos en la política y en el ejército es algo que no gusta a los demás. Otras razones de peso es el hecho de que desde comienzo de siglo la producción nacional de petróleo disminuyera, provocando recortes, desempleo y una subida en el precio de los alimentos. También se produce una enorme sequía en el río Éufrates, debido en parte a que Turquía construyera presas en el curso por su país, por lo que continúa aumentando el precio de los alimentos. If the situation will fix, the world has to stand with the people, because we talk about democracy and kill the dictatorship and blah blah blah, you know. Nothing like this happen now, and they just like help as much as they can the dictatorship. I feel shame that I'm Arabic now because of the Arabic world, but I feel proud in the same time because as an Arabic person, Syrian person, we have a big history, a big culture, big things actually, you know. Estas imágenes de Alepo fueron tomadas por un turista español el 9 de marzo de 2011, 3 días antes del comienzo de la guerra. For me, actually, all the world is nothing if I were in my balcony in Aleppo and drink some tea. Alepo era antes de la guerra la ciudad más poblada de Siria, más que Damasco, la capital. En su momento era el centro turístico de la zona. No en vano es ciudad patrimonio de la humanidad. La mezquita de los Omeyas, en el casco antiguo de la ciudad, es una de las más importantes del país. Su minarete tiene más de 900 años. El zoco de Alepo es un mercado en el que la actividad comercial no ha cesado desde el siglo XV. Alepo es también uno de los núcleos de la música y la cocina árabe. El lugar más emblemático es su ciudadela, una fortaleza medieval en lo alto de una colina conocida como el Castillo de Alepo. Every weekend, I have to look after my life as well. I have to go with friends, I have to chill somewhere, you know. So after work, I was like going close to the castle in Aleppo, having shisha, drink stuff, doing some music, you know, just like to feel hope somehow. Estas imágenes son los últimos testimonios de la rutina en la ciudad. La última vez que estará en paz, pues en 3 días comenzaría la guerra, y con ella caerían las bombas. Un año y medio después del comienzo de la guerra, Alepo estaba controlado en su mayoría por el Ejército Libre Sirio, los rebeldes. El gobierno respondió con una brutal contraofensiva por tierra y aire para recuperar la ciudad, y en el año 2014 comenzó una guerra de desgaste, en la que tampoco cesaron los bombardeos. Recordemos, en la ciudad más poblada del país. Pasaron 2 años hasta que los rebeldes fueran sitiados, y para entonces la situación en Alepo ya era de crisis humanitaria. Todavía con civiles sin ser evacuados, la batalla de Alepo tuvo tal ferocidad en el combate urbano y se prolongó tanto en el tiempo que algunos lo llamaron el Stalingrado sirio. Actually, our area in Aleppo, my home, our area was really warm of bombs, full of bombs actually. So we decided to move to somewhere else in Aleppo, but safe somehow. And I spent there more than 7 months doing nothing, just sitting at home. Because if I will go outside, army everywhere, they will take me, they will kill me, or they will put me in the army.
or I have to be with the revolution stuff and having my gang as well and shooting to the army or going somewhere. No, I don't want all of this. So when the situation started to be really difficult in Aleppo, I have to move them, you know? Durante los 4 años de batalla murieron más de 23.000 civiles en Alepo. Las principales ciudades del país corrieron con la misma suerte, y los que vivían en zonas más rurales les tocó vivir las atrocidades del Estado Islámico. Gran parte de la ciudad de Alepo quedó completamente destruida. Se derrumbaron los 900 años de historia del minarete. Por primera vez en 5 siglos, las tiendas del zoco cerraron. 7 años después del comienzo de la guerra, la victoria del bando gubernamental es inminente, aunque lo cierto es que todavía queda para que la estabilidad llegue a las calles sirias. El Estado Islámico, los grupos paramilitares radicales, los bombardeos. La guerra ha acabado con la vida de más de 500.000 de sirios. So I decided with my cousin there to move to Lebanon. Was the first time for me to go to Lebanon actually. Then I moved there. Was everything new for me. At the beginning was difficult for me to. I don't hear any kind of bombs during the day. No any planes like nothing like war there. Which something was like really shock for me. You got used to the sound of the airplanes and the bombs. Oh God. How can I tell you? It was just like I had many videos actually, but was in my phone, and my phone I lost in the sea. I took many videos that when the planes that came to shoot many areas. So I decided to move to Lebanon, and in my way to Lebanon, when we are somehow outside Aleppo, I don't know who, but a lot of people start to shoot our bus. From outside? Yes, when we were in the way. The bus was like horrible afterwards, but we continue driving. We told him like don't stop, just like drive as fast as you can. Ja. Und ich wurde von ISIS bestellt, dass ich mit ihm beschäftigen muss. Ja, entweder mit ihm beschäftigen oder kann ich nicht mehr leben. Und deswegen nicht nur ich, sondern viele Leute, kann man sagen, die gebildete Leute, die Leute, die in einer Universität waren oder in Instituten waren, ausgebildete Leute müssen mit diesem Regime oder sie können nicht dort bleiben. Und deswegen bin ich hier nach Deutschland gekommen. Die meisten Syrer wollten nicht also aus Syrien fliehen oder verlassen. Wir waren sehr, sehr zufrieden, froh, aber wir hatten keine andere Wahl, dort zu bleiben, in Syrien. Und das war sehr traurig. Also dieser Moment war für mich also sehr hart, sehr traurig. Also ich musste meine Mutter zurücklassen und den Rest von meiner Familie also in Syrien zurücklassen. Das war sehr, sehr hart für mich. Und als ich in Deutschland angekommen bin, also war ich also optimistisch. Ich wollte also etwas Gutes machen. Ich wollte also meine neue Zukunft von null aufbauen. La sombra de la guerra y del Estado Islámico hicieron huir a millones de sirios. Los países vecinos fueron los primeros en acoger al grueso de los refugiados. Actualmente en el Líbano, en un país de pequeño tamaño en comparación con Siria, hay más de 1,5 millones. Aquí 1 de cada 5 personas es refugiada.
Pakistán le sigue con una cifra muy parecida. Y en primer lugar, el país que más ha acogido es Turquía, con más de 3,5 millones de refugiados. Afterwards, as I told you, start to be really difficult. Lebanese people start to beat Syrians everywhere somehow. Lebanese government start to be really difficult with us as well. Like for example, now in Lebanon, the Syrian people they are not able to work. Never. They cannot be outside after 8 o'clock. There is areas they cannot be there, for example, just because they do exactly what our government in Syria they want. Muchos refugiados encontraron en los países vecinos un lugar seguro, pero no una vida digna. Por ello, Europa se convirtió en el destino a alcanzar. Para llegar a ella hay que cruzar un gran obstáculo, el mar Mediterráneo. Cruzarlo de forma regular es imposible para la mayoría de ellos. No todos son sirios. Muchos vienen de otros países de Oriente Medio y África, huyendo de un nivel de violencia y pobreza que desde aquí a veces no podemos ni imaginar. La única forma de llegar a Europa para muchos son las rutas marítimas propuestas por los traficantes. Friends, they contact me with a guy, he do this kind of things. He has a boat and he has a safe area to move to Greece for 2 hours in the sea. And it's like a work itself, it's like his job. Wow, he's just become in 2 months fucking rich, because of this. Because I paid for this 2 hours in the sea between Turkey and Greece, $1,200. And in our boat was 40 people. It's just 7 meters. 7 meters. Yeah, just like this. And which is rubber, Yeah. It's not really safety boat. It's just like rubber. The sea was crazy a bit that night, so our boat was really not safe, and a lot of water started to come inside after 500 meters. Then we called him and he said, then come back. Then we came back and I started to help a lot of a child, 2 childs, and there is a woman, old woman actually, were catching me, was in the sea, and I am in a boat. Then I catched her like this. She was outside. Exactly, and there is other guy. He tried to bring all the water inside to outside, and everything's heavy as well in the sea. Doesn't matter. Bags, your bag, just throw it away. That's it. You have to take it out. Yeah. So he started to do that when I'm just catching these 2 people, and there is my bag there, and it's night. I didn't see it, and he threw it away. And my cross, it's just like this, and it has all the special stuff that I have in my trip. Was hard. I lost my money in the sea. I lost my phone. I lost my passport. I lost everything. El punto más álgido de la crisis de los refugiados en el mar se produjo en 2015. En los años anteriores se produjeron en el Mediterráneo terribles hundimientos que dejaron más de 3.700 muertos solo ese año. Para evitar futuras tragedias, la Unión Europea puso en marcha la Operación Tritón, que coordina esfuerzos gubernamentales, militares y humanitarios para evitar las tragedias en el mar y para que no sean principalmente Grecia e Italia quienes hagan frente a la difícil situación. La mayoría de embarcaciones llegan a islas griegas como Lesbos o Chios, a un par de horas de las costas turcas. Con Tritón en marcha se mejoró la velocidad de respuesta y la atención. Se evitaron muchas desgracias, aunque éstas no llegaron a desaparecer. En 2016, Grecia firma un acuerdo con Turquía por el que un migrante sin solicitud de asilo o con esta rechazada será devuelto inmediatamente a Turquía. La única opción para muchos y para todos los que no viven en un país con un conflicto reconocido se vuelve cruzar el Mediterráneo central,
con destino a Italia. Aquí las distancias son más grandes y las posibilidades de naufragio también. Las consecuencias fueron la bajada del número de inmigrantes que consiguieron llegar a Europa. En 2015 llegaron a algo más de 1 millón. En 2016 ese número se redujo más de la mitad. Sin embargo, como era de esperar debido a la ruta que ahora tomaban, el número de muertes no bajó. En 2015 se producía una muerte cada 269 llegadas. En 2016, una cada 88. 14 muertos al día. Poner las cosas más difíciles a quien quiere venir hace que vengan menos, pero también que mueran más. Desde 2014 han muerto más de 14.000 personas en el Mediterráneo. I decide like, okay, what will happen? We'll die? It doesn't matter. A lot of Syrians they killed, they dying because of nothing. There is no reason. So I'm just like the same. That's it. I still remember the moment that we arrived there. A lot of people they were crying like hard, you know. They are crying not because they are happy, they're crying because they are safe now, and there is many people not safe. And we start to walk more than 3 hours, and we decide to make it like really sick, like how can I say that? I with 4 friends, we were like security for the big group we have. Some people, first of all, some people behind and some people around. Die Reise, also der Weg ist sehr, sehr gefährlich, also für die Frau. Wie gesagt, also es gab viele Diebe und Verbrecher auf der Straße. Al llegar a Europa muchos están exhaustos física y psicológicamente. No obstante, todavía les queda un largo camino por delante. Pocos se quedarán en sus territorios de desembarco. Quieren ir a los países del corazón de Europa. Podían entonces verse por Italia y Grecia grupos de cientos de miles de personas recorriendo a pie países enteros. Las autoridades comunitarias, desbordadas desde 2015, temieron perder el control sobre los migrantes y para tenerlos regulados cerraron todas las fronteras terrestres y les obligaron a permanecer en campos. Ahora, los centenares de miles de personas que iban en esa dirección se encuentran con un callejón sin salida. Los campos aumentaron considerablemente su número y su tamaño con el tiempo. Muchos estaban superpoblados y eso se notaba en las condiciones de vida y en la cantidad de comida que recibían. La sensación de hacinamiento y de falta de libertad forzó a mucha gente a de nuevo confiar en los contrabandistas. Les proponían rutas normalmente por carretera, escondidos en camiones o en coches particulares, aunque también hay otras opciones como esconderse en el eje de un tren o la ruta alpina, que consiste en cruzar los Alpes de noche e incluso en invierno, a menos 15 grados. Para los que lo consiguieron antes o después del cierre de las fronteras, para los que escaparon de la guerra, cruzaron el mar y andaron por toda Europa, ahora empieza una nueva vida. We are now a new community. We have to think about our country, our people, and to help as much as we can and never stop. And thinking about one day you will come back, you will go back to your country, and how should we behave to this new world now to give them that a really good photo about our people, you know. Ja, zum Beispiel, also es gibt hier in der Nähe eine Notunterkunft für Flüchtlinge, also hier in der Nähe. Und es gibt hier in dieser Notunterkunft 3000 Flüchtlinge und die meisten sind gute Personen. Und, aber es gibt also manche, sie haben etwas Schlechtes gemacht und sie wollen nicht also die
die deutsche Sprache lernen und sie wollen also Flaunetzen, also zu Hause bleiben. Something forcing me inside me, which if I will think about my people, about my country, I have to do as much as I can here to give the proof that we are not lazy people, we are positive people, and no, okay, we like your country, guys, thank you so much, but one day we will go back to our country. But this time, when we are here, we have to do something, not to stay at home. That's it. Es gibt viele Leute, die bitten diese Regierung, einen Aufenthalt zu bekommen. Und wenn ich ein Land habe und alles dort für mich gibt, und ich brauche nicht zu leben, wenn ich ein Land habe. Aber wenn man hat kein Land, Estamos en el epicentro de lo que fue la ruta migratoria más transitada del mundo, los Balcanes. Después del cierre de las fronteras, esta ruta se quedaría casi en desuso. No obstante, los que partieron cuando todavía estaban abiertas las fronteras o los que de alguna forma terminaron en Grecia, ahora siguen estas vías, que llevan a la frontera con Croacia. Cuando llegan allí, se ven en una grave situación de estancamiento. Aquí es donde pequeñas ONGs ven su oportunidad de ayudar. Sí, eso, que falta mucha conciencia, porque la gente se piensa que aquí en Serbia, refugiados, coño, toda la ruta de los Balcanes no es pequeña, ¿eh? Se han cerrado todas las fronteras. Hungría ya hace tiempo que la cerró, Croacia, Macedonia, o sea, está todo cerrado. La gente que está aquí viviendo a la intemperie en un camino donde le repartimos la comida no está por gusto, está porque come mejor con lo que le damos nosotros que en el campo todos los días. Dejamos de estar nosotros, esta gente no come, es que no come, y se tendría que ir a campos donde las condiciones son penosas o tendrían, en los peores de los casos, volverse a su país, que es de donde escapan. Esta ONG, No Name Kitchen, reparte desayuno, comida y cena a entre 100 y 200 refugiados, todos los días. Cuando el tiempo lo permite, lo hacen en un camino a las afueras del pueblo. Cuando llueve o el frío es insoportable, lo hacen en una fábrica abandonada. Aquí es también donde se instalan duchas, agua potable, hacen reparto de ropa y se les presta servicio médico. Esta voluntaria norteamericana también ha estado trabajando con los inmigrantes en la frontera con México. La mayoría de los problemas que yo he visto son en los pies y piel. Hay mucha gente que están intentando ir por la frontera y todas las noches están corriendo mucho, no tienen zapatos buenos y por eso tienen muchas heridas en los pies, a veces infecciones, a veces solo pequeñas heridas. Además nos cuenta que los problemas psicológicos más presentes son la depresión y las autolesiones. Nos enteramos del campo acá en SID y que había muchas organizaciones pequeñas que están ayudando y pensamos que sería algo bueno devolver un poco, ¿no? O sea, ¿O de lo que aprendiste o de lo que tenés? Aunque más no sea jugar con los chicos a la pelota, escucharlos, hablar. Sí, distraerlos un poco. Se nota que... Ver sus vidas, de dónde vienen, por qué. Y darles un abrazo y compartir una sonrisa abajo y ver que sabes que por ese momento no están pensando en todo lo que han vivido, ni en todo lo que van a ver, porque no saben lo que les va a venir. Y que está contigo, eso para mí, tío, me lo paga todo. Y sobre todo cuando jugamos a fútbol hay mucha gente ahí que les das un balón y empieza a hacer un rondo, a pasarse el balón y tal. Y a mí me encanta no jugar con ellos, me encanta sentarme y verlos. Porque les veo sonriendo, les veo pasándose el balón, veo cómo se pican entre ellos, a ver a quién le cae, a quién no. Y sé que por lo menos, aunque sea una hora, tío, no están pensando en el tren que tienen que coger mañana por la noche, al smuggler o al mafioso que le tienen que pagar mañana, los 3.000 euros que la familia ya no le puede dar para continuar siguiendo el camino. Están intentando que el balón no caiga al suelo. Lo que tenemos claro es que no vamos a parar.
Mientras esté todo esto parado y no abran la frontera, nosotros estaremos repartiendo comida en lo que haga falta. Bueno, hoy es el día de las duchas móviles. La organización en la cual estamos ayudando se encarga de proveer agua potable y cada 2 días vienen con un equipo de duchas móviles para que los chicos puedan tener su momento de higiene, que es lo mínimo que uno espera, ¿no? Que pasa, uno se baña todos los días. Electricidad, bueno, ellos no. un poco de música. Lo que va a ocurrir es que los países que están cogiendo más refugiados van a petar. Grecia ya ha petado. Italia ya ha dicho que es que no quiere más. No quiere, y ahora mismo están haciendo lo que en Libia, que se han puesto súper fuertes de que no quieren que vaya el barco de Médicos Sin Fronteras o el barco de Proactive Arms. Han cerrado toda la ruta porque ya no quieren, que prefieren que se mueran en el Mediterráneo a que lleguen. Pero porque Italia y Grecia ya no pueden más, no pueden acoger más. Pero todo esto viene derivado a que España tenía que coger 17.000, ha cogido 400 o 500, Alemania está igual, Francia está igual, todos están igual. Nadie quiere saber nada de los refugiados. Mientras se lo coma Grecia, que está jodida económicamente, y eso es la balanza de tú, cuando cada refu que entre son 10 euros que te doy yo desde Bruselas. Es tú me acoges más refugiados, yo te doy más dinero para pagar tu deuda. Igual con Italia. No sé, van a petar. Esto es lo que los refugiados llaman the jungle, la jungla. Aquí es donde duermen ocultándose de la policía. En los campos hay toque de queda. No se puede salir por la noche. De vez en cuando hacen redadas en las que pueden llevar perros, helicópteros o visión nocturna. Este es, por tanto, el sitio más seguro para dormir. Lo recorremos con un afgano. Nos cuenta que es de Tora Bora. Su aldea está a unos 5 kilómetros de una de las fortificaciones más importantes de los talibanes. Nos muestra sus heridas hechas por mafiosos al amenazarle. También su parte médico, donde muestra las contusiones que sufrió por parte de la policía al cruzar la frontera. Nos enseña, al fin y al cabo, su casa. Un día me fui a dormir con ellos a la jungle, que dicen ellos, que es campo de maizales, y me llevaron para adentro. Y yo, joder, aquí, madre mía, esto está muy lejos. Y me decía, 3 kilómetros está. Y yo, joder, 3 kilómetros, y yo, estáis locos, andar 3 kilómetros para dormir, no sé qué. No, policía, problemas, tenemos que escondernos. Vale. Y me dice el chaval que me iba a dormir con él, duerme en mi cama. Y yo, no, coño, ¿cómo voy a dormir en tu cama? Que no era nada, era un trozo sin maíz, esplanado, era un suelo. Él decía que era su casa. Yo llevo 2 meses viviendo aquí, 2 meses, hoy duermes en mi cama. Yo, a mí me se estaba haciendo duro ya dormir ahí, por las condiciones, bichos, olía fatal. Y yo, 2 meses. Y me dijo, yo soy de Pakistán, y he hecho Pakistán-Irán, Irán-Turquía, Turquía-Bulgaria, Belgrado, Belgrado-Sid, andando. Y me lo decía sonriendo. Yo hace media hora me acabo de quejar de hacer 3 kilómetros. Y hace 15 minutos me acabo de quejar de dormir aquí una noche. El otro día pasaron 2 dentro de un container de gasolina, o sea, con gasolina ahí, como si fuera una piscina dentro del tren con gasolina ahí, imagínate. Luego otro que se escondió dentro de un container también de un tren, y de repente escuchó como el container subía, y él notaba como que flotaba, y empezó a dar puñetazos, y lo abrieron, y resulta que cuando vio lo que estaba era un barco cogiendo el container y subiéndolo a un barco de estos que llevan containers. Ese barco a lo mejor va a Cuba, va a África, y el tío estaba dentro y ya llevaba 24 horas ahí dentro, y los barcos esos tardan semanas. Se hubiera muerto ahí dentro. Bueno, hay gente de otro chaval que iba él con 2 amigos y se equivocaron, 13 años los 3, se equivocaron de dirección, y en vez de ir para Croacia fueron para Belgrado, para el centro. Y pues claro, ¿qué saben ellos de coger un tren con 13 años? Subieron a la desesperada, y cuando se dieron cuenta, 2 de los amigos pues se tiraron para no seguir con el tren. Uno murió y el otro le cortaron las piernas al tren.
y el otro chaval se quedó encima del tren porque no quiso saltar. El chaval vio morir a sus 2 amigos con 13 años y sigue en la línea pidiendo comida todos los días. Y está solo. Ese chaval en 13 años se ha cruzado 3 o 4 países y ha visto a sus 2 compañeros de viaje morir delante de ella. Historias así hay. Te paras si hay 150 personas, 150 historias que la flipas. Recibimos ayuda de todas las personas que quieran ayudar, o sea, de España, de Alemania, de voluntarios que vienen de todos los países y cuando se van nos dejan pasta. Vivimos de eso, de gente anónima que tiene un corazón enorme y gente que realmente no ve ni el proyecto y solo dice, pues mira, yo no tengo tiempo, pero tengo dinero y te ayudo, y otra gente al contrario, yo no tengo dinero, pero tengo tiempo, y entre los dos nos complementamos perfectamente. Lo que tenemos claro es que no vamos a parar. Mientras esté todo esto parado y no abran la frontera, nosotros estaremos repartiendo comida en lo que haga falta. Somos muy cómplices de todo, muy cómplices, porque es otro problema, que la gente se piensa que ¿y yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Claro que podemos hacer. Quedándote en el sofá sí que no vas a hacer nada. Claro que vas a hacer, no vas a cambiar el mundo. Ya te digo que ni yo ni nadie va a cambiar el mundo, pero si todos nos movemos vamos a cambiar el mundo que nos rodea. Es imposible prever cuáles serán las consecuencias de que tanta gente de una cultura tan diferente entre en nuestro continente. Hacer esta pregunta es completamente normal. Es normal la incertidumbre, aunque ésta esté tal vez ahí por el desconocimiento. ¿No somos capaces de hacer frente a esta situación? Es necesario transformar a Europa en una fortaleza y al Mediterráneo en nuestro foso y su fosa. El caso es que hay mucha gente en nuestras fronteras. ¿Queremos que se nos recuerde como la generación que dejó tiradas a millones de personas? Esta es, por suerte, una pregunta que aún no tiene respuesta.